hermanos y hermanas a este nuevo estudio de la lección de Escuela Sabática. Hoy vamos a estudiar la segunda parte de En los Salmos, que es nuestra lección para esta semana. Así que sean todos bienvenidos al estudio de esta lección de Escuela Sabática. Como ustedes pueden ver, hoy vamos en la lección pasada, estudiamos acerca de cómo en los Salmos podemos encontrar profecías escatológicas, es decir, pasajes que nos ayudan a comprender cómo suceden los eventos escatológicos al fin del tiempo del fin. Así que en esta ocasión vamos a abordar la segunda parte de este tema, no sin antes pedirles que podamos tener una palabra de oración. Maravilloso Dios, gracias porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra nuevamente. Te pedimos que puedas darnos esa sabiduría que necesitamos y que proviene de lo alto, para poder comprender tu palabra y poder entender cómo tú estás haciendo provisión para cuando lleguen momentos difíciles en los que tu pueblo debe enfrentar. Ahora, Señor, rogamos tu presencia en este estudio. Perdona nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El versículo para esta semana está en Salmos 67, 3 y 4. Y dice: Dios, alábente los pueblos, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Este salmo nos hace pensar rápidamente en que al final la victoria está garantizada, la victoria está asegurada por medio de Cristo Jesús. Y que aunque en esta tierra vayan y vengan reyes, reinos, potencias, al final el Señor establecerá un reino perpetuo que nunca ha de pasar, como nos muestra el capítulo 2 de Daniel. Muy bien. Entre las profecías que encontramos en los Salmos, vamos a apreciar, hermanos, los eventos finales que conducen básicamente a la instauración definitiva del gobierno de Cristo Jesús o del Dios Todopoderoso en la tierra. Eso es lo que vamos a encontrar. Ahora, fíjense que esto también tiene sus conexiones directamente con lo que sucede al final en la historia humana. Por lo menos aquí tenemos tres eventos que vamos a estar analizando a la luz de los Salmos. Primeramente, aquel pasaje que encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo número 16, versículos 13 y 14, que dice: Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra, a todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esto es impresionantemente especial. ¿Por qué razón? Porque nos dice que vi salir de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, y todos sabemos, por lo menos en este contexto, sabemos muy bien que eso es una representación directamente de los tres principales poderes que para ese momento influirán en todo el mundo, que ya vemos su influencia, pero que todavía será más influyente. En primer lugar, el dragón. En el capítulo número 12 de Apocalipsis, en el capítulo número 12 de Apocalipsis aparece la figura del dragón o el conflicto cósmico representado entre el pueblo de Dios y el dragón. Y el dragón en ese momento histórico está representado por el poder imperial, es decir, un poder político, pagano. Ahora bien, esa representación escatológica hacia el fin del tiempo, vemos cómo la bestia le heredó el poder a la primera bestia, es decir, el dragón a la primera bestia de Apocalipsis 13, y la primera bestia de Apocalipsis 13, que es el sistema papal,
le heredó o le dio ese poder y esa autoridad a la segunda bestia de Apocalipsis 13. ¿Cuál es esa segunda bestia de Apocalipsis 13? Ya hemos estudiado en este canal, hemos estudiado estos temas ya, y sabemos que la segunda bestia de Apocalipsis 13 son los Estados Unidos de América. Es decir, la bestia que tiene sus inicios en el cristianismo. Los cristianos que iban de Europa huyendo de la persecución pagana, de la persecución religiosa de la Edad Media, y se refugiaron en los territorios norteamericanos. Esa nación que nació como un pueblo cristiano, pero que en la medida pasaron los años se fortaleció tanto y que habla como dragón. Esa es la segunda bestia de Apocalipsis 13. Recibe la autoridad, según Apocalipsis 13, del dragón. Entonces, en otras palabras, los Estados Unidos de Norteamérica viene a ser el poder político, el poder pagano, el poder político que era representado en los tiempos de Cristo por Roma imperial. Entonces, la segunda bestia o el poder político o los poderes políticos, llamémoslo de esa manera, representa aquí a través de el dragón. La bestia, sabemos que la bestia es el sistema papal, eso ya lo hemos estudiado en muchas ocasiones. Y el falso profeta es la influencia cada día más creciente del protestantismo apóstata, especialmente en los Estados Unidos. Estos tres poderes que ya están teniendo una influencia poderosísima en el mundo, dice que el profeta vio salir de ellos a tres espíritus inmundos. La influencia de estos tres espíritus llega a todas las áreas de la tierra para preparar a los reyes de la tierra para la gran batalla, es decir, para la segunda venida de Cristo, para confrontar bélicamente al rey que viene en las nubes del cielo. Eso es lo que nos dice. Ahora, el segundo evento que vamos a estar analizando en la lección de escuela sabática es precisamente el evento de la segunda venida de Cristo. Y el tercer evento que vamos a estar estudiando es cómo al final del milenio viene el juicio, se ejecuta el juicio de Dios contra los impíos. Ahora recuerden esto, que justo después del fin del tiempo de gracia, los juicios de Dios comienzan a caer sobre esta tierra. Sin embargo, esos juicios, que son las 7 últimas plagas, no son realmente la aniquilación eterna de los malvados. Eso lo vamos a ver en el capítulo 20 y 21 del libro de Apocalipsis, donde se ve la aniquilación final del pecado, del dragón, de la bestia y del falso profeta, que son lanzados al lago de fuego y allí son aniquilados para siempre. Y entonces los hijos de Dios heredan la tierra nueva que el Señor purifica ante sus ojos para ser entregada a sus hijos. Ahora, esos son las tres escenas que vamos a estudiar en esta semana a través de los siguientes salmos. Vamos a hablar del Salmo 46, que es la esperanza en la angustia, porque es verdad que estos tres eventos suceden, pero el pueblo de Dios es sometido a una persecución y a una angustia terrible antes de la venida de Cristo. El segundo salmo, Salmo 47, la victoria final del pueblo de Dios por la justicia de Cristo. Eso vamos a estudiar. Y el Salmo 75 vamos a hablar acerca del fin del pecado sobre los hijos de Dios y sobre la tierra. Y el Salmo 67 que nos habla de nuestra tarea hoy, cuál es nuestro deber en el día de hoy. Mientras estamos hablando de lo que va a suceder en el futuro, cuál debe ser nuestra reacción, cuál debe ser nuestra tarea el día de hoy. Muy bien, vamos rápidamente a pasar a nuestra primera parte, que es la esperanza en la angustia, parte 1.
El Salmo 46:1 nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A ver, este pasaje si realmente nos habla de la esperanza en el medio de la angustia. Es decir, nos habla de dos cosas. Número uno, que hay una angustia para el pueblo de Dios. Y número dos, que en medio de la angustia el pueblo tiene esperanza de salir victorioso. Así que entonces este salmo nos va a hablar acerca de eso. La pregunta es, ¿qué eventos predice el Salmo 46? ¿Cómo se relacionan las profecías de Apocalipsis 6:14 o 2 Pedro 3:12? ¿Cómo me afectarán? ¿Cómo nos afectará a nosotros estos eventos? Vamos a ver. Primeramente necesitamos entender en relación a este tema qué es lo que ocurre en la tierra. Primeramente, dice el texto, aunque se remueva la tierra. La Biblia nos dice, especialmente en el capítulo 16 de Apocalipsis, en el derramamiento de las 7 últimas plagas, que la tierra será removida, sacudida. La gran ciudad se partió en dos partes, dice la Biblia. Es decir, vamos a ver estos eventos interesantes, que en medio de la angustia del pueblo de Dios, la tierra será sacudida, será removida. Se mueven los montes, dice que montes desaparecían y aparecían en otros lugares. La tierra está en un momento crucial, moviéndose. ¿Por qué? Porque la venida de Jesús es inminente, está viniendo. El mundo, las personas en este planeta se han dedicado a destruir lo que Dios había creado. Por lo tanto, al fin la tierra reclama este momento, y los montes se mueven, las ciudades se parten, granizo cae del cielo, la tierra está completamente devastada y dice, y braman las aguas, islas habitadas desaparecen. Yo les recomiendo que puedan estudiar el capítulo número 40, desde el 39, pero especialmente el número 40 y 41 del libro que se llama El conflicto de los siglos, donde aparece con un lujo de detalles la narración épica de los últimos momentos, especialmente en el derramamiento de las 7 plagas, que son los juicios de Dios a esta tierra. Y el pueblo de Dios está sumergido en una tremenda y terrible angustia y persecución por los poderes de esta tierra. Y las naciones braman. Ahora, eso es lo que sucede en la tierra. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Dios nos ampara y fortalece, porque fíjense, esto es interesante. Mientras todo esto está sucediendo en la tierra, con aquellos que no quisieron hacer la voluntad de Dios, Dios lo que hace por su pueblo es que nos ampara y fortalece. Nos auxilia, dice el Salmo, en la tribulación y nos da alegría. No hay nada más interesante que de repente usted vaya caminando en medio del sol por un camino solitario y de repente llega a un lugar y ve a una persona y le regala un vasito con agua o una botella de agua. Uno se siente feliz, contento. ¿Por qué razón? Porque al final ha encontrado solución al momento de terror y de angustia que estaba viviendo. Pues eso mismo pasa con el pueblo de Dios. Nos ampara y fortalece, nos auxilia en medio de la tribulación, en medio de la persecución. El Señor ha prometido estar con sus hijos. De hecho, la profecía nos dice que hay un fin del tiempo de gracia. Es decir, hay un momento en el que el Señor Jesús deja de interceder en el santuario celestial, y cuando Cristo ya no intercede más en el santuario celestial, todos los casos de los seres humanos están ya decididos, unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Por lo tanto,
En ese periodo que ya no habrá más intercesión, habrá lo que se conoce como la angustia de Jacob para el pueblo de Dios, que no solamente han de ser perseguidos, capturados, encarcelados, sino que habrá una preocupación grande para este pueblo. ¿Y cuál es esa preocupación? La preocupación de no saber si sus pecados fueron completamente perdonados, todos sus pecados pasados. Impresionante. Pero en ese momento el Señor ha de enviar esa botellita de agua que tanto se necesita en territorios solitarios. Esa esperanza, esa seguridad del perdón. En medio de tanta tiniebla y tanta persecución, el Señor ha de darle alegría a su pueblo. La tierra se derrite, nos dice el apóstol Pedro en sus cartas. Se derriten los elementos de la tierra. Es nuestro refugio, Cristo Jesús es nuestro refugio. La esperanza y la alegría es nuestro refugio. Y hace cesar las guerras. En ese momento las guerras se terminan porque Cristo aparece en las nubes del cielo para rescatar a sus hijos que están a punto de ser aniquilados por los poderes de esta tierra. La pregunta es, ¿qué hago yo? No temer. No tengas miedo, dijo el profeta, no tengas miedo de los que matan la carne, porque no pueden matar el espíritu. Por mucho que nos persigan en esta tierra, por mucho que nos hagan daño en esta tierra, no importa tanta maldad y crueldad que haya en el mundo, y aunque nuestros ojos todavía no ven el clímax de todo lo malo que nos van a hacer, no tengas temor, porque nuestra victoria está garantizada y está asegurada por medio de Cristo Jesús. Hay que ver las obras de Dios como ejemplo de lo que ha de suceder en el futuro. El Dios Todopoderoso rescató a Lot de en medio de la destrucción. El Señor, nuestro Dios, abrió el mar rojo para que su pueblo pasara en seco. El Señor hizo brotar agua de las rocas. El Señor defendió a sus hijos de cualquier destrucción inminente en el pasado. Eso nos debe alegrar y confortar, de que de la misma manera como Dios salvó a su pueblo en épocas pasadas, asimismo el Señor nos ha de defender y nos ha de librar en este último tiempo. Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo será librado tu pueblo, los que se hallen escritos en el libro, es decir, refiriéndose a ese momento de angustia final, donde todos los casos habrán sido decididos ya. Dice que todos seremos librados, los que habremos sido aprobados por Cristo Jesús y sellados en nuestras frentes. Estar quietos y conocer a Dios. Necesitamos conocer cada día más y más a nuestro Señor Cristo Jesús y refugiarnos en nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos. Qué interesante. La promesa del Señor es poderosa y es segura. Esperanza en medio de la angustia. Vamos a ver la parte 2. Nos dice Salmo 46:6. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. ¡Wow! En medio de la agitación de todas las naciones en contra del pueblo de Dios, se tambalean los reinos porque no hay forma de mantenerse en pie. Y nos dice el capítulo 40 de Conflicto de los Siglos, en eso Dios habla. Y las gentes escuchan el sonido, pero no entienden nada. Es la voz que le informa a los hijos de Dios. Fíjense que esto pasa unos días antes de que venga Cristo Jesús. Y en esos días antes de que venga Jesús, el Señor deja oír su voz para avisarle a sus hijos el día y la hora en que va a venir. Aunque ahora no sabemos ese día y la hora.
Llega un momento, unos días antes de la segunda venida de Cristo, que Él deja oír su voz en el aire para que sus hijos entiendan el día y la hora de su liberación. Algunos van a estar en las cárceles, otros van a estar siendo torturados, otros transportados porque van a ser ubicados estratégicamente en un sitio donde van a reunir a todos los hijos de Dios para aniquilarlos. Pero sus hijos, los hijos del Señor, sabremos que ese día que han puesto, esa hora que han dedicado, es la hora de la liberación del pueblo de Dios, no de su destrucción. Qué importante. En tan solo un versículo, sí, este versículo 6, el Salmo 46 describe cómo será el fin del mundo conocido. Se agitan las naciones, nos dice, a causa de los continuos desórdenes naturales y políticos. Los gobiernos se unirán bajo un organismo común, la imagen de la bestia, buscando soluciones desesperadas. Esto afectará negativamente al pueblo de Dios, al que se perseguirá como causante de estos desórdenes. Sí. ¿Por qué razón? Porque la imagen de la bestia es un cúmulo de leyes que entre el protestantismo apóstata en los Estados Unidos y el poder político de los Estados Unidos van a implementar como una medida de opresión contra los disidentes, contra aquellos creyentes que no quieran unirse ni obedecer esas leyes anticristianas y antibíblicas. Por esa razón es que las naciones se agitan, hacen reuniones y cumbres con el fin de establecer mecanismos para aniquilar y derrotar finalmente a esos disidentes, a esos que no quieren alinearse con las leyes humanas. Lo importante es que esto va claramente a afectar negativamente al pueblo de Dios. Perseguidos, encarcelados, insultados, angustiados, torturados, restringidos, no podrán comprar ni vender. Tantas cosas que vendrán sobre el pueblo de Dios, pero las naciones de la tierra estarán camino a su destrucción. Dice que se tambalean los reinos, dice la palabra. Las últimas plagas asolarán y harán temblar a las naciones, que se volverán unas con otras. Sí, porque al ver que acusan a los hijos de Dios, a los fieles a los mandamientos del Señor, pero no hay resultados y estos no terminan, entonces no se ponen de acuerdo ellos y comienzan unas con otras a acusarse, a lo mejor hasta atacarse bélicamente. Sin embargo, el pueblo de Dios confiadamente espera en el momento de su liberación. Dios deja oír su voz por los aires, lo que les decía anteriormente. Jesús, con voz de mando y con trompeta de Dios, vendrá para terminar con la historia de las naciones. Miren, hermanos, qué interesante, porque en el momento que las naciones se pongan de acuerdo y decreten el día de muerte, el día y la hora de la muerte de los hijos de Dios, los van a reunir en un lugar y van a decir: allí les vamos a dar muerte a todos, los vamos a aniquilar, vamos a deshacernos de los culpables de los desastres de la tierra. En ese momento, como dice 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, con voz de mando y con trompeta de Dios aparecerá Cristo en las nubes del cielo. Y por eso dice esa cita que seremos arrebatados. Aquí no es que esté hablando de un arrebatamiento o de un rapto como muchos cristianos han creído. Aquí está hablando que la venida de Cristo será rápida y vendrá y arrebatará a sus hijos. ¿Por qué razón? Porque si no los arrebata, las naciones de la tierra los van a aniquilar, porque los habrán reunido en un sitio, un día, una hora, para eliminarlos de la tierra. Pero en ese momento Cristo aparece con su ejército en el cielo y entonces nos arrebatará en el aire, para reunirnos con Él en el aire, como dice 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Muchos han entendido mal este pasaje,
Pero en realidad Pablo lo que está narrando aquí es la segunda venida de Cristo de manera inminente, con poder, con gloria, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Luego Mateo 24 nos dice que los ángeles irán de un extremo de la tierra hasta el otro, levantando a los muertos en Cristo. Primera Corintios 15 nos dice que entonces los vivos justos serán transformados inmediatamente en un abrir y cerrar de ojos, pero los muertos en Cristo resucitarán ya transformados. Y seremos arrebatados, dice Pablo entonces, y llevados con Cristo al aire, donde Cristo estará esperando a sus hijos. Qué hermoso momento será ese, mis hermanos. Y mientras tanto, la tierra se derrumba. Tal como indica Jeremías, la tierra quedará desolada y vacía, nos dice el capítulo 4, versículo 23 al 26. No habrá quien la habite. Por eso es que Satanás quedará preso, atado por 1000 años, porque no habrá nadie en la tierra a quien engañar. Qué hermoso, qué hermosa esperanza y qué gran seguridad tenemos los hijos de Dios de la victoria final sobre el pecado y sobre Satanás. Nos dice Salmo 47:3, Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. El apóstol Pablo nos dice que estaremos juzgando a los ángeles en alguna parte del Nuevo Testamento que ahora no recuerdo la cita. ¿No sabéis vosotros que has de juzgar a los ángeles? Dice. Es decir, que seremos llevados al cielo, porque fíjense qué interesante, muchos creen que cuando Cristo viene por segunda vez, viene y establece un reino en la tierra. Pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, que Cristo viene y arrebata a sus hijos y los lleva a las nubes allí en el aire, los recibimos. El siguiente escenario donde vemos a los hijos de Dios es en el capítulo 7 de Apocalipsis. En ese capítulo de Apocalipsis vemos a los 144,000, que son la gran multitud de ese capítulo 7 de Apocalipsis, en el mar de vidrio, junto al trono o frente al trono de Dios y del Cordero. Y la pregunta entonces es, ¿dónde está el trono de Dios y el Cordero? Según nos dice el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, el trono de Dios está en el cielo. Es más, esa visión que recibe Juan es la visión del trono de Dios allá en el cielo. El ángel le dice, sube acá, y Juan en la visión sube al cielo y ve el trono de Dios, el templo de Dios. Ezequiel pasó igual, él recibió esa visión del trono de Dios. Isaías de la misma manera recibió esa visión y el trono de Dios. Daniel también ve el templo celestial en el capítulo 7. De manera que ahora Juan ve a los 144,000, que son los últimos creyentes, y la gran multitud, que son todos los salvados y redimidos, delante del trono de Dios que está en el cielo. Por lo tanto, en el momento que Cristo viene y arrebata a sus hijos en su segunda venida y los lleva al aire y nos encontramos con Cristo en el aire, somos llevados al cielo, según dice Apocalipsis 7. Nos presenta en el trono del Señor en el cielo. Qué interesante, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque allí el juicio continúa, el juicio todavía no termina. El juicio comienza en 1844, pero continúa el juicio en su parte dubitativa, en donde los redimidos ahora son testigos de las razones por las que los que se perdieron. Somos testigos de la justicia de Dios. Somos testigos de que el universo ha sido testigo de la justicia de Dios. Por eso se conoce como el milenio. Los redimidos están en el cielo y Jeremías capítulo 24, versículo 23 y 24 nos dice que la tierra estará desolada. Por esa razón es que Satanás estará encadenado 1000 años
Porque fíjense bien, mientras el milenio con los redimidos se desarrolla en el cielo, en el juicio, en la tierra ocurre lo mismo que estaba antes de la creación. Satanás había sido ya arrojado a este sitio y no podía hacer nada porque no había nada, y vuelve a la misma condición antes de la creación, donde Satanás queda sin poder hacer nada, confinado y atado por 1000 años. Ahora bien, el hecho de poner el pie en un lugar era en la antigüedad una manera de representar el derecho de la posesión del territorio. Algo similar a lo que hace ahora el plantar o alzar una bandera concreta en un lugar. Cuando Satanás se presentó ante Dios, en el libro de Job aparece esa historia, dice que venía de rodear la tierra y andar por ella. En otras palabras, lo que está haciendo es reclamando su autoridad sobre la tierra. Estaba manifestando que la tierra prácticamente era de su propiedad. Ahora bien, va a llegar el día cuando la propiedad usurpada por Satanás se restaure a su legítimo dueño. ¿Quién era el dueño de la tierra? Bueno, era Dios. ¿Y Dios a quién se la había dado? A Adán y por ende a la humanidad, porque Adán significa humanidad. Y entonces, pero no será en el momento de la segunda venida, eso no es en ese momento, cuando Jesús tocará con su pie la tierra, sino que nosotros ascenderemos hacia Él. En la segunda venida, Cristo no toca la tierra. Pero después del milenio, cuando viene con la nueva Jerusalén, entonces sí que Cristo toca la tierra en el Monte de los Olivos. Será después del milenio, cuando Jesús sí tocará con su pie la tierra, haciendo lugar para alojar a la nueva Jerusalén, en la presencia de sus enemigos y derrotándolos definitivamente. Allí es cuando se ejecuta el juicio. Fíjense, el juicio termina hasta que la nueva Jerusalén desciende del cielo. Cristo toca con sus pies el Monte de los Olivos y se abre la tierra. Y entonces se ejecuta el juicio, porque el juicio ha terminado. Y el juicio es que el dragón, la bestia, el falso profeta, todos los seguidores de Satanás, los desobedientes a los mandamientos de Dios, son arrojados con ellos al lago de fuego y azufre. Y allí son aniquilados, porque esa es la segunda muerte, dice el texto. Son aniquilados. Y mientras están siendo aniquilados para siempre, Cristo comienza a hermosear la tierra, a hacerla hermosa como el jardín del Edén, para luego darla en herencia a los redimidos del Señor. Qué hermoso, mis amados hermanos. Nos dice Salmo 75:8, porque el cáliz está en la mano del Señor y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo. Lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Este es el juicio final contra los malvados. El Salmo 75 suena muy similar al mensaje del tercer ángel, donde los impíos deben beber del cáliz de la ira de Dios. Fíjense qué interesante. En Apocalipsis 14 vemos el mensaje del tercer ángel que dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen, él también beberá del cáliz preparado para los seguidores del enemigo. El Salmo 75 suena muy similar a esa situación. Por eso es que el capítulo 18 de Apocalipsis, en el mensaje del fuerte pregón, dice: salid de ella, pueblo mío. ¿Cuándo ocurrirá esto? Tras el juicio final. Es decir, ¿cuándo ocurrirá la aniquilación del pecado y de sus seguidores, del dragón, de la bestia y del falso profeta?
Pues después del milenio, cuando termine el milenio, sucede eso, donde todo impío será destruido en el lago de fuego, que es la muerte segunda, según nos dice Apocalipsis 20, del 11 al 15. El punto crucial que determina el destino de individuos y naciones es el orgullo. El orgullo de los dirigentes por mantener y acrecentar su poder. Y el orgullo de los individuos que los lleva a rechazar obstinadamente a Dios y a enaltecerse a sí mismos y a sus pecados más viles que publican con orgullo. Pero para los humildes que se someten a Dios, el futuro será muy distinto, pues seremos exaltados por Dios ante todo el universo. Imagínense ustedes por un momento que estemos allá en el cielo y el Señor dice que los 144,000 andarán con Cristo a donde quiera que vaya. Una de las visiones de la sierva del Señor hablan en primeros escritos que fue llevada a un mundo de 7 lunas y vio allí al anciano Enoc, que andaba dando testimonio del Señor Jesús en otros mundos. Tendremos la posibilidad de ir a otros mundos donde el pecado nunca entró. Imagínense ustedes, seremos vistos como triunfadores, como victoriosos. Todo mundo querrá saber de nuestra boca cómo fue que nosotros alcanzamos la victoria sobre el pecado y sobre el enemigo de Dios. El Señor nos exaltará ante todo el universo como los que salieron de la gran tribulación, como los que tuvieron la victoria sobre el pecado, como los que agarraron la justicia de Cristo y la hicieron suya. Nos enaltecerá ante todo el universo. Qué hermosa experiencia será esa. ¿Cuál es nuestra tarea el día de hoy? ¿Qué es el trabajo que debemos estar haciendo los hijos del Señor en este momento? Pues mis queridos hermanos, lo que debemos estar haciendo nosotros en este momento, ¿saben qué es? Lo que debemos estar haciendo nosotros en este instante es precisamente predicar y prepararnos. Nos dice Salmo 67:2, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Apocalipsis nos habla precisamente de un día cuando la gloria de Dios nos iluminará de forma tan radiante que no vamos a necesitar la luz del sol. Ese es el momento cuando estemos en la Nueva Jerusalén. Salmo 67:1 dice, parece anticiparse a este momento al pedir a Dios que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Una idea que también está presente en la bendición sacerdotal. El Señor hará resplandecer su rostro sobre sus hijos. Solo la muerte de Cristo en la cruz, hermanos, hace posible que el trono de Dios brille sobre nosotros. Es evidente que esto solo ocurrirá plenamente cuando estemos con Él. Pero ¿puede ahora brillar el rostro de Dios sobre nosotros? Claramente, sí, pero no lo hace solo para alegrarnos y animarnos. El rostro de Dios brilla sobre nosotros porque reflejemos su gloria para beneficio de otros, para que el mundo conozca a Dios y lo alabe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como creyentes nosotros, mis hermanos? Reflejar a Cristo. Nos dice Profetas y Reyes en la página 540. Compañeros de peregrinación, estamos todavía entre las sombras y la agitación de las actividades terrenales. Pero pronto aparecerá nuestro Salvador para traer liberación y descanso. Contemplemos por la fe el bienaventurado más allá, tal como lo describió la mano de Dios. El que murió por los pecados del mundo está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que creen en él. Pronto habrá terminado la batalla y se habrá ganado la victoria.
pronto veremos a aquel en quien se cifran nuestras esperanzas de vida eterna. En su presencia, las pruebas y los sufrimientos de esta vida resultarán insignificantes. Qué hermoso, mis queridos hermanos, es entender esta gran verdad de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros como pueblo de Dios? ¿Qué podemos hacer nosotros como el pueblo de Dios en este tiempo, mientras estamos esperando la venida de Cristo? Pues entonces lo que tenemos que hacer es dar testimonio. Con nuestro ejemplo, con nuestra manera de vivir, pero también predicando el Evangelio, compartiendo el mensaje de su palabra, ya sea por las redes sociales, ya sea en la iglesia, ya sea con tu vecino, en el trabajo. Que nuestra manera de vivir sea la mejor manera de predicarle al mundo que estamos esperando a un Cristo que viene para salvarnos de la presencia misma del pecado y sobre todo de la gran persecución final que se avecina en este mundo. Mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga en esta hora y que te ayude a ti a reflejar a Cristo, el carácter de Cristo, mientras aún tenemos gracia, mientras aún hay tiempo de arrepentimiento. Que el Señor nos bendiga en esta hora y nos prepare para mostrarle al mundo que hay un Dios todopoderoso que habita en nuestro corazón y que reflejemos su carácter a fin de que el mundo quiera ser como nosotros porque quiere ser como Cristo. Que el Señor nos guarde y nos vemos en nuestro siguiente estudio de la escuela sabática en la próxima semana. Que Dios les bendiga y nos vemos entonces.